El tema que hemos traído para esta tarde se llama Llamados a ser atalayas. Y quisiera que ustedes me acompañaran en una pequeña oración. Siempre me gusta iniciar con una oración entregándole esta reunión al Señor, que sea su Espíritu Santo moviéndose con poder en medio de nosotros, dándole gracias a Dios por su bondad y por su amor, y suplicándole que permita que lo que se exprese aquí sea de conformidad con su voluntad y que Él nos llene de su amor, de su paz, de su cuidado. Bendito sea, Señor, alabado por siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Realmente nosotros, los hijos de Dios, debemos obedecerle a Él en todo lo que nos dice. Es muy importante cumplir con las tareas que nos ha dejado, y son varias las tareas que tenemos. Y una de ellas precisamente es la de advertir, la de alertar a todas las personas en el nombre de Él respecto de las cosas buenas y malas que se hacen, de tal manera que le agrademos a Él, de acuerdo con lo que Él tiene en su palabra. Aunque yo sé que seguramente habrá muchas personas que dicen que pues para cumplir con esto no es como tan fácil, no es agradable. Ser de pronto la mosca en la sopa no es bueno, pero tenemos que cumplirle al Señor. Porque a veces la gente no quiere tener disgustos, porque en realidad es muy bueno estar bien con todo el mundo. Y si usted a veces de pronto confronta a alguien, le llama la atención, lo más seguro es que no sea simpático. Entonces la gente puede disgustarse, pero debemos obedecer a lo que nos dice la palabra, máxime en este tiempo, cuando nosotros nos damos cuenta que lo cierto es que la gente dice que la palabra de Dios ya está mandada a recoger, que hay que reevaluarla, y empezando pues por personas que son religiosos y que están de pronto pues por allá en autoridad, también dicen que la Biblia tiene que ser reevaluada, pero nosotros sabemos que no es así. La palabra de Dios es verdad, y en este tiempo más que todo nos estamos dando cuenta que todo lo que está sucediendo, los estudiosos de la Biblia nos muestran que es verdad, todo lo que está pasando. O sea que Dios tiene el control de todo y Él es soberano. Hay una palabra que nosotros la escuchamos mucho y está en Isaías 5:20, y dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y uno escucha de pronto mucho este versículo al punto que prácticamente uno dice, bueno, pareciera que como que fuera un parte del paisaje. La gente lo escucha, pero hace lo que le parece. Estamos con la época de los jueces, cada cual hace lo que bien le parece. Y los otros nos quedamos de pronto como quietos, no decimos absolutamente nada porque no queremos romper relaciones. Dice la palabra ay de los que a lo malo dicen bueno, y ay es una exclamación de dolor, y quien se está expresando aquí es el mismo Dios a través del profeta, porque llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo es un acto de descomposición que es propia del ser humano, que se ha alejado de los preceptos divinos y que quiere hacer su voluntad. Resulta que uno se pone a escuchar de pronto las canciones y uno ve pronto los niños repitiendo unas palabras que uno dice, no, pero ¿cómo así? Y las grandes cantantes, y aquí pues están colombianos en ello,
unas letras de unas canciones que sinceramente a uno le da vergüenza. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que nos ha tocado, pero nosotros como hijos de Dios debemos actuar de conformidad con lo que nos dice el Señor. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer y por los siglos. Pero mucha gente ha encasillado a Dios diciendo Dios es amor. Y realmente Dios es amor. Y esto nos dice la palabra para los que pronto buscan en primera de Juan 4:8 y en primera de Juan 4:16 se nos dice claramente esto. Yo les voy a leer. Dice en primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, no es simplemente que Dios es amor, sino que hay también unas condiciones por las cuales nosotros podemos reconocer y decir, Dios es amor. Entonces esas personas que dicen que Dios es amor y que pueden hacer lo que les parece, piensan y han encasillado a Dios en que Él va a estar de acuerdo con el libertinaje de los tiempos modernos y que Dios se hará el de la vista gorda. Por supuesto, y volvemos y repetimos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y esa palabra, para los que les gusta escribir, la encontramos en Hebreos 12:29, la dejamos de tarea para que la busquemos. Entonces, no podemos nosotros encasillar a Dios simplemente en que Dios es amor y que Él va a tolerar todo lo que la gente quiera hacer. Sabemos que la persona que piensa así se va a llevar un tremendo susto y sorpresa cuando estemos en el día del juicio. Yo les invito entonces, hermanos, para que abramos la Biblia en Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, Antiguo Testamento. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9, para que veamos la tarea que el Señor nos ha encomendado como atalayas. Y el título que tiene en mi Biblia es El deber del atalaya. ¿Ya lo encontramos? Amén. Bueno, dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos del pueblo, de tu pueblo, y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. El Señor bendiga su palabra. Antes de entrar en el tema, quisiera que recordemos
algunos datos importantes respecto del profeta Ezequiel. Su nombre significa fortalecido por Dios. Y a lo largo de su vida, Ezequiel experimentó una gran oposición, pero expresó con firmeza el deseo de Dios, lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y diciéndoles también que los que estaban en pecado, Dios no quería que murieran, sino que se convirtieran de sus malos caminos. Porque nosotros sabemos que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto nos dice la palabra en 2 de Pedro 3:9. En el año 598 a.C., a la edad de 25 años, siendo Ezequiel un joven sacerdote, fue deportado a Babilonia con muchos de sus compatriotas, y entre ellos el rey Joaquín. 5 años después, estando él en cautiverio, recibe el llamado de Dios para una misión bastante difícil, porque el ministerio que Dios le había asignado a él estaba dirigido precisamente a los cautivos de Babilonia, tal como nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 2:4. El Señor le dijo a Ezequiel: te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El Señor de esta manera motivaba a Ezequiel, diciéndole que no iba a ser fácil la tarea, pero que no tuviera temor ante la advertencia de encontrarse, como dice el versículo 6, dice: y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. El Señor le advirtió absolutamente todo. Se le dio a Ezequiel una responsabilidad muy grande, la de presentar el mensaje de Dios a un pueblo que era malagradecido. A nosotros también a veces nos ocurre esto, cuando anunciamos nuestra fe a otras personas, y las personas, hay unas que no son muy amables. Yo pienso que las personas que van con María Antonia, con Julián, el primer sábado de mes, muchas veces la gente va de afán y dice: no, ahorita no, o muchas gracias, o sencillamente les dejan con la palabra en la boca. Pero nosotros no nos podemos disgustar. Por eso, antes, por el contrario, nos queda la tarea de orar e interceder por esas personas para que tengan el Señor misericordia de ellas, y que más adelante otra persona les pueda hablar el mensaje del Señor. Este era el panorama en el cual se encontraba Ezequiel. Dios se lo describió tal cual, y empieza él a ejercer el ministerio de atalaya de Israel. Ezequiel es uno de los 4 profetas mayores, junto con Isaías, con Jeremías y con Daniel. Ahora, sabemos que se le llama mayores no porque sea más importante el mensaje, sino porque es más extenso. Porque tanto los profetas mayores como los profetas menores, los otros 12, el Señor los usó para dar el mensaje a su pueblo. Entonces, mayores porque sus mensajes fueron más largos, o son más largos. Como vemos, el ministerio de Ezequiel comienza en tiempos de angustia, lejos de su tierra, estando en cautiverio. ¿Qué es atalaya? Atalaya, y de verdad lo que, como puso el mensajito Julián, así es una torre muy alta, donde se hace la persona, y allí se miraba el mar, y también miraba el campo, y tenía que advertir al pueblo
lo que estaba por ocurrir. De pronto vienen unas barcas, o viene mucha gente, viene tropa, vienen ejércitos. Entonces el pueblo estaba ya alertado de lo que tenía que hacer. En un sentido espiritual, Dios designó a los profetas como atalayas de las almas de su pueblo. Por eso el trabajo del atalaya era instar al pueblo de Dios para que viviera con fidelidad a ese Dios amoroso y bueno, y advertirle los peligros que implicaba alejarse de Dios y hacer el mal. Hoy somos nosotros, usted y yo, los que debemos hacer ese trabajo de atalayas para el pueblo, y para que los que aún no conocen también conozcan de Cristo, como hacen las personas que salen a compartir la evangelización. Ahora, esa tarea de evangelización es de todos nosotros, porque los que no podemos estar en ese tiempo especial del primer sábado de mes, tenemos la tarea que donde quiera que estemos podemos compartirle a muchas personas, y son muchas las personas a las cuales nosotros les hemos dado ese mensaje de esperanza. En el libro de Ezequiel encontramos dos referencias respecto del oficio del atalaya, lo cual indica que este oficio, que esta tarea realmente es muy importante, y el mensaje que el Señor estaba dando es muy importante. Uno pues lo encontramos en el 33 que acabamos de leer, y el otro lo encontramos en el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 3, versículos del 17 al 21. ¿Ya lo tenemos? Amén. Parece que tuvieran poquito la Biblia. ¿Sí lo tenemos? Amén. Bueno, gloria a Dios. Podemos leer desde el versículo 16, y dice: el atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Aquí encontramos la palabra impío, como también la encontramos en el 33. Y el impío es aquel que es falto de piedad, esa persona impura, esa persona que no respeta a Dios. Podemos decir que es alguien que aún no conoce de Cristo. La palabra hebrea traducida para atalaya es el que vigila, es el que mira y es el que espía. Esa es la tarea del atalaya, y nosotros somos atalayas en el nombre del Señor. Hoy somos nosotros los que debemos hacer ese trabajo para el pueblo de Dios y para los que aún no conocen la palabra. Nosotros definitivamente tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. La tarea del atalaya primeramente entonces es obedecer a Dios, advirtiéndole a las personas el mensaje que Dios ha puesto en sus labios. Y es una responsabilidad muy grande que se tiene para advertir del peligro. Ezequiel sería el hombre que amonestaría
al pueblo de parte de Dios. El capítulo 33 es un mensaje de esperanza. Es una tarea que debemos cumplir todos nosotros, porque de lo contrario nosotros estaríamos desobedeciendo a Dios y entonces tendremos que darle cuentas a Él de lo que hemos dejado de hacer. La misión del profeta tiene trascendencia divina y en el 3:17 dice: yo te he puesto por atalaya. Es decir, el mismo Dios le dice: yo te he puesto por atalaya. Y para nosotros en este tiempo la tarea es evangelística y el llamado al arrepentimiento, cuando el Señor dice: yo os envío. Y la palabra de Dios en Mateo 10:16 es muy clara cuando nos dice al respecto. Mateo 10:16. Y nos dice la palabra de Dios en Mateo 10:16: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros que así como Él hizo con los discípulos, de la misma manera lo hace con nosotros. No nos va a dejar solos. Él nos cuidará y pondrá las palabras en nuestra boca cuando tengamos que hablar de Él. Le dice el Señor al profeta Ezequiel. Le dice en el versículo 2 del 33: hijo de hombre. Y esa palabra hijo de hombre significa siervo de Dios. Es decir, tenía que obedecerle a Dios. Esta palabra o esta expresión hijo de hombre lo encontramos 93 veces en el libro de Ezequiel. Recordamos también que el Señor Jesús se autoproclamó, se autodenominó hijo del hombre. Es decir, el Señor usó también esa palabra para Él. Ezequiel fue llamado para asumir esa responsabilidad de vigilar el bienestar del pueblo de Israel y de advertirle los peligros que se acercaban. Y así como el atalaya debía tocar trompeta para anunciar al pueblo el peligro que venía, de esta manera, en este tiempo nos corresponde a nosotros, a usted y a mí, advertirles a las personas. Quizás no tenemos que usar una trompeta, tenemos la palabra de Dios para nosotros motivar e instar a la gente para que haga las cosas como Dios nos dice que tenemos que hacerlas. Hoy somos nosotros los atalayas, tanto pastores como los líderes de ministerio, y todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de estar atentos a las tendencias del mundo, que tanto espirituales como culturales, que están amenazando la integridad del pueblo de Dios, a la iglesia, y nosotros estamos llamados para advertirle. Hay muchas cosas que usted y yo sabemos que se están metiendo sutilmente aún dentro de la iglesia, y estamos nosotros listos para advertir a la gente. Esto significa que tenemos que estar dispuestos a hablar con valentía en donde quiera que nos encontremos, para denunciar el pecado, haciendo el llamado al arrepentimiento genuino. Y es lo que nosotros queremos motivar a toda la gente de la iglesia y los que no son de la iglesia, para que oremos y clamemos en ese tiempo de arrepentimiento que vamos a tener, oración de arrepentimiento, el día 11 de mayo. Y qué bueno que podamos participar todos en este tiempo especial. Solo Dios puede ayudarnos a salir de esas circunstancias tan difíciles en que nosotros nos hemos metido, nos dejamos meter y todos estamos involucrados en esto. Vamos entonces a mirar los versículos, a desglosarlo un poco, el tema del 33.
Y del versículo del 3 al 6 dice que nosotros estamos llamados a dar el mensaje, puesto que somos atalayas. Y el Señor le dice: habla al pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre en su territorio y lo pusiere por atalaya. Es decir, el atalaya tiene una responsabilidad muy grande para hablar lo que tiene que hablar. Y dice: y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, sangre será sobre su cabeza. En los dos primeros versículos nosotros encontramos que definitivamente tenemos que hablar, porque si usted y yo no hablamos, responsables somos delante de Dios. Somos atalayas, tenemos que hablar. Nuestra tarea es proteger el rebaño de Dios. Nosotros somos parte de ese rebaño, como también lo son todas las personas. Es por ello que estamos llamados a advertir y prevenir los peligros que acechan, porque son muchos. En medio de las pruebas tenemos que dar una palabra de consuelo y de esperanza. No podemos ignorar a los que están sufriendo, también tenemos que estar con ellos para darles a ellos también el mensaje, el abrazo que Dios a través de nosotros le puede dar. Y tenemos que dar el mensaje sin adornarlo, tal como dice la palabra. Tenemos que ser obedientes a ellos. El Señor le recuerda a Ezequiel la importancia y la gravedad que tiene esa tarea de ser atalaya. Por eso quizás a mucha gente no le gusta ser atalaya, porque es una responsabilidad muy grande delante de Dios. Porque si usted y yo no advertimos del peligro que se aproxima o lo que estamos viendo, vamos nosotros a sufrir también las consecuencias, como la va a sufrir también el pueblo. Y somos responsables de lo que a ellos les pase. ¿Por qué? Porque nosotros nos callamos, porque nosotros no advertimos. Pero si por el contrario, así como el profeta cumple, nosotros también debemos cumplir con esa tarea de advertir al pueblo para que obedezca. Y si el pueblo no obedece, nosotros ya cumplimos con nuestra tarea de avisar. Ya le corresponde a la gente responder delante de Dios porque no obedecieron lo que dice la palabra. Los versículos del 7 al 9 nos dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Perdón. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Hay consecuencias, hermanos, hay consecuencias de parte de Dios si no advertimos al pueblo lo que el Señor nos está ordenando que debemos hacer. No podemos callar. Realmente es una palabra dura para nosotros. Como decía al principio, es muy bueno estar uno contento con la gente, que la gente lo estime, lo aprecie. Porque ¿qué? Porque yo estoy haciendo las cosas y le acolito lo que está haciendo malo. Pero nosotros debemos amonestar, predicar, reprender y corregir a quienes se han alejado del camino de la verdad. Debo hablar de acuerdo con la palabra. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad. No podemos callar, no podemos callar. No puedo decir de pronto, cuando me entero de algo que está haciendo mi hermano y que no es correcto: no, ese es su problema, él verá cuándo cambia. No, ¿y qué tal que esa persona llegara a morir en su pecado?
tengo yo que responder por esa persona. Quizás eso no lo hemos pensado, pero tenemos que mirar las cosas desde este punto de vista. Tendré que darle cuentas a Dios. La palabra de Dios, como decía al comienzo, tiene vigencia. No podemos decir que son errores, no, que es una falta o que es un pecado, y a veces hasta se le ponen colores, ¿no? Rosadito, amarillito, y siempre se usan los colores pasteles, pues como para que sean bonitos, porque no decimos negro ni rojo, esos colores no los mencionamos. Pecado es pecado delante de Dios, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea, porque Dios demanda que seamos correctos y nosotros tenemos que hacerlo. La palabra de Dios es fuerte y Gálatas 6:7 nos dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No es mentira para ninguno de nosotros. En este tiempo hay fornicación, hay adulterio, los novios ya tienen relaciones porque piensan que eso es lo correcto. Y yo incluyo, no excluyo a nadie, incluyo también a mis hijos, y yo les hablo de esto. Porque la gente piensa que no va a pasar nada. Dios dice claramente lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer. Tenemos que procurar que se casen, porque como dice también la palabra, es mejor casarse que quemarse. Entonces, yo pienso que sí, es una palabra dura, bastante dura, y quizás no voy a ser simpática, pero esto es la verdad. Tenemos que amonestar. Los tiempos son muy rápidos. El tiempo está pasando y el Señor viene pronto. Y como dice el pastor, nos decía el martes, viene en breve. O sea, en un abrir y cerrar de ojos. Yo me pongo a pensar, mire, los días de la semana están pasando, pero súper rápido. Y me acordaba hoy precisamente que a mí a veces me gusta ver lo de los cuentachistes, porque me encanta el paisano caleño, el Mono Sánchez. Entonces trato de ver, cuando apenas él termina yo apago. Pero mire, pasa el tiempo rapidísimo. Los 8 días pasan volando. De un mes a otro igualmente. Mire, ya abril se nos acaba. Y ya los estudiantes van a terminar en mayo y junio. Vienen las vacaciones y el tiempo se nos fue rapidísimo, como una exhalación. Entonces, tenemos que apercibirnos de lo que nos dice la palabra. No podemos hacernos los ciegos ante la situación que vemos en nuestros amigos, en nuestros familiares, porque todo pecado tiene consecuencias y nosotros somos atalayas y somos participantes si nos quedamos callados, si no decimos las cosas como son. Y tenemos que hablar. Esta palabra es tremenda para nosotros. No podemos hacernos los ciegos de ninguna manera. No podemos ser atalayas mudos, con la boca callada, mientras veo que mis amigos, que mis familiares, que mis hijos están yéndose cuesta abajo. Dios dice en su palabra, y allí nos aferramos muchos, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero yo debo hablar, debo obedecer la palabra, debo hablar con ellos y decirles las cosas como son. No podemos hacernos los locos tampoco por las cosas malas que de pronto hacen nuestros hermanos. Tampoco debemos dejar de lado
el que de pronto, ay, es que es tan buena persona conmigo, es que me da regalos, es que me transporta, es que me da, bueno, tantas cosas bonitas que me hace. No, yo te agradezco mucho, te quiero tanto, pero esto que estás haciendo no es correcto delante de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Esos son los verdaderos atalayas. Es necesario recordarle a las personas que Dios les ama, porque eso dice la palabra. Dios nos ama, pero aborrece el pecado. Y eso hay que decirle a la gente. Yo recuerdo que en el segundo nivel siempre decíamos, hay una parte donde dice que el diablo también cuando las personas estén en pecado le dice, no, ya usted está perdido, no tiene que confesar nada, Dios no le va a perdonar, porque el diablo quiere que uno siga metido en el cuento en que anda, pero sabemos que no, Dios siempre nos da oportunidades y eso lo aprendimos en el segundo nivel. Cuando nosotros hicimos el segundo nivel hace muchos años, yo no me acuerdo, Luz Ángela, cuántos años hace, pero bastantes, estábamos en el Lido y nuestro profesor era el pastor. Y yo recuerdo que nosotros nos demoramos un año haciendo ese estudio y nosotros felices porque un día el pastor nos dijo, bueno, ya vamos a empezar el tercer nivel y nosotros más contentos. El libro era un libro grandote porque nosotros después lo redujimos, ¿te acuerdas? Mónica también nos ayudó en esa parte para hacer el libro más pequeño. Resulta que volvimos a nuestras clases, había una señora dentro del grupo, porque era un grupo grande. De ese grupo yo creo que quedamos apenas Luz Ángela y yo, y está pues el pastor Aristóbulo que está en Popayán. Resulta que había una señora y ella se había ennoviado y ella estaba feliz, era una señora viuda. Entonces pues feliz, ella nos contaba de sus amoríos y todo eso. Cuando ella de pronto se perdió y cuando volvió nos contó que se había ido pues con el novio para Curazao, creo que era. Entonces, y nos contó a todos, el pastor estaba allí, y entonces el pastor le dijo, ¿y para cuándo el matrimonio? Entonces le dijo, porque tú no puedes vivir así. Ella tenía ya sus hijos grandes, y resulta que el pastor le dijo, habla con él. Entonces, ella después, cuando ya volvimos otra vez a clase, que ella le había preguntado, y que él le ha dicho que no había necesidad de casarse. Entonces el pastor le dijo, pues si él no se quiere casar, tú no puedes estar con él, tienes que terminar eso. Ella lo amaba, me acuerdo que ella nos pidió que oráramos por ella, porque le iba a terminar. Efectivamente ella le terminó y nos pedía oración, pero fue radical. Ella es una señora ya en este tiempo, ella era mucho mayor que nosotras, es una persona mayor, y ella no se casó nunca más, pero vive con sus hijas se casaron, creo. Entonces, mire, tenemos que hablar. Y eso hizo el pastor, porque yo creo que si el pastor se hubiera quedado callado, yo hubiera seguido tranquila con su relación como estaba, sin que viviendo la vida loca, la vida buena, ¿no? Pero, así como hizo el pastor, es una enseñanza para nosotros de lo que tenemos que hacer. Hablarle a las personas. Quizás se disgusten, pero luego comprenderán y luego nos llamarán y dirán, sí, Dios me ama y yo necesito ponerme a cuentas con Él. Necesitamos invitar a esta persona, porque yo digo que más que de pronto en la evangelización es aquel cristiano que habiendo caminado con Dios se apartó y ahora es un cristiano carnal. Y el Señor hará fiesta cuando ese pecador se reconcilia con Dios, que lo busque, porque el Señor dice que a ningún corazón contrito y humillado rechaza. Estamos llamados entonces nosotros a eso, para que esa persona se arrepienta, que le pida perdón a Dios y que vuelva en amistad con Dios, porque seguramente habrá fiesta en el cielo. Con Dios no hay términos medios, y usted y yo lo sabemos. O estamos con Él o estamos separados de Él.
Hoy más que nunca estamos llamados a mostrar que somos sus hijos, que somos los hijos de Dios, y dar un parte de victoria, porque seguramente nosotros también participaremos de esa fiesta en el cielo cuando ese pecador se arrepienta. No podemos eludir el llamado de la atalaya. Necesitamos motivar a las personas para que todos podamos tener un sincero arrepentimiento delante de Dios, y es lo que vamos a hacer el 11 de mayo. Dios quiere que muchas personas sean salvos, y nosotros podemos abrir nuestros labios e invitar a las personas para que reciban a Cristo como el Señor de sus vidas. Les invito para que miremos el versículo 11 del 33. Y aquí el que habla es Dios. Y dice el Señor: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y lo mismo nos dice el Señor ahora, que le hablemos a la gente, que le digamos las cosas que tienen que hacer. ¿Y por qué van a morir en el pecado si tienen la oportunidad de arrepentirse, de cambiar su vida y depender absolutamente de Dios? A eso estamos llamados. Entonces, hermanos, a la luz de la palabra de atalaya, que no es fácil, realmente no es fácil, porque muchas veces van a señalar también: pero es que vos, sí, yo también soy pecadora, también lo soy. Entonces no puedo decir: no, pues que como yo soy pecadora no le puedo hablar a la otra persona. No, porque eso es lo que el enemigo también quiere, que nosotros nos quedemos callados, porque nosotros también de pronto estamos ofendiendo a Dios. Pero Dios quiere que seamos atalayas. Entonces hay una pregunta que quisiera hacerle de todo corazón a usted, hombres y mujeres que nos encontramos en este momento, porque si estamos aquí es porque Dios quiere que esa palabra es para cada uno de ustedes. ¿Eres tú atalaya? ¿Le dices a las personas las cosas tal como nos dice el Señor? Es algo que queda allí en el corazón de cada uno, pero que tenemos que hacerlo. Ser atalaya en el nombre de Jesús. Allí donde usted está, yo le invito para que cierre sus ojos y para que me acompañe en esta oración. Padre Celestial, es una dura palabra, Señor, porque ser atalaya no es bueno, porque muchas veces podrán decir que somos metidos, que estamos metiéndonos en lo que no nos importa, seremos insultados, Señor, seguramente, pero Padre,